un tema extremadamente fabuloso que se llama el movimiento indígena. Estoy con mi invitada, que es Jennifer Iliana García. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Ok, en este momento vamos a analizar algunas curiosidades, detalles, cosas de los, no solo del movimiento indígena, sino también algunas cosas interesantes de los indígenas y su cultura y algunas cosas que debíamos respetar de ellos, tanto de nuestro pasado y también cómo ese pasado puede también incluir en el presente algunos detalles, algunas cosas interesantes en eso. Entonces, vamos a empezar con preguntándonos qué es el movimiento indígena a través de la educación. Producción, pásenme el siguiente. Primero, vamos a definir algunas cosas. La educación colombiana indígena ha sido un espacio de tensión, transformación, especialmente en la comunicación indígena. Ha buscado el reconocimiento de sus derechos e implementación de modelos educativos y propios. Este es un documento inicial de un estudio de casos de educación de comunicación indígena. Es una relación con la actividad de investigación dentro del movimiento indígena. ¿Qué quiere decir eso? El movimiento indígena es como decir, recordar de dónde somos. No técnicamente de los campesinos y todo eso, sino también que los indígenas somos de allá, que nosotros tenemos cultura de algunas cosas como medicina, lenguaje, como sabemos, los indígenas tenían un lenguaje un poquito extraño, pero teníamos unas cosas de español transformó ese lenguaje indígena en algo sensacionalmente como también relatos como fábulas, mitos, leyendas, cultura, como anteriormente medicina, que es la que nuestras abuelas o nuestras madres se acuerdan de eso porque eso fue a través de los años de los indígenas que utilizaron esas medicinas y todo eso también recordar las historias de los dioses, algunos de los indígenas que algunos desaparecieron o que después de la evolución crearon el cristianismo y se olvidaron algunas cosas interesantes de algunos indígenas básicamente y que debíamos recordar algunos interesantes y cosas de eso. Y también la escritura, porque la escritura fue lo más importante a través de los registros de cómo éramos nosotros, cómo escribíamos nosotros, cómo también gracias a eso la economía de algunos países. Recordamos que los indígenas fueron los que hicieron el trueque y con esa idea algunos países famosos como España, Inglaterra, todo eso hicieron que hicieran esa economía más genial, que sería la economía del dinero, la plata y todo eso. Y eso sinceramente también se damos gracias a los colores, porque nosotros somos indígenas de diferentes colores como negros, blancos, mestizos, mulatos, gracias a ellos. Siguiente, por favor. La educación en el Cauca, es el departamento del Cauca, ha sido epicentro del movimiento indígena en Colombia, liderado por el Consejo Regional Indígena en Cauca, como dije anteriormente, fue fundada en 1971, en el siglo XXI, en el siglo XX, por la SRI, que es la que impulsa el proceso de investigación y la existencia de de la educación propia. Eso quiere decir que los indígenas no tenían derecho casi nada, como ejemplo, derecho a votar, derecho a tener un salud propio, no tenían derecho a opinar por un presidente, ellos no tenían casi nada de derecho. Después de eso, en 1971, como vemos aquí, los indígenas ya tenían un papel más importante en la región colombiana, que sería opinar, decir algo por su propia tribu, entender algunas leyes. Y un dato interesante, un señor famoso que se llama Jaime Garzón, le interesó mucho que los indígenas entendieran un poquito más las leyes de los colombianos de acuerdo con la constitución del 91, que fue en esa época que Jaime Garzón pensó que los indígenas tienen el derecho a entender nuestras leyes de acuerdo a las culturas
o leyes que tenían ellos en hoy en día. Eso es sencillamente fabuloso y que me encanta que a algunas personas le interesan en que los indígenas aprendan un poquito más en el futuro que tenemos hoy en día, y me sorprende que hoy en día los indígenas son menos escuchados por la comunidad de hoy en día, que nos falta un poquito más de entendimiento a eso en todo momento. Bueno, sigamos hablando un poquito más del movimiento indígena. En el sistema educativo indígena propio, el Consejo Regional de Indígenas del Cauca es una iniciativa clave para la autonomía de educación en los pueblos indígenas. Desde la perspectiva de la etnografía, este sistema refleja en convicción los valores y la estructura social de esta comunidad, mostrando sus esfuerzos por preservar y fortalecer su identidad cultural a través de la educación. Como dije anteriormente, los indígenas casi después del 1900, antes del 1971, no eran nada importante, no eran escuchados, no eran entendidos, no eran mayor cosa. ¿Y qué hicieron después de eso? Hicieron respetar las culturas. Algunas personas de esa época hicieron convivencia con ellos, entendieron algunas cosas interesantes de su cultura, algunas leyes de algunos pueblos interesantes que tiene la cultura indígena, y también entender, poder escuchar o escribir cómo es escribir su escritura y su lenguaje, porque algunos indígenas tienen diferentes lenguas de interpretar una palabra o un saludo o alguna cosa interesante de, de hoy o el del español, básicamente. Siguiente, por favor. La etnografía es enfocar a la comprensión profunda en la práctica y significativa cultural desde la perspectiva de los propios actores, significa los indígenas. Permite analizar como la SIP, que es la Asociación de los Indígenas del Pueblo, no solo transmite conocimiento académico, sino que también incorpora saberes ancestrales como las culturas, medicina o otras cosas, sino las tradiciones orales, las prácticas comunitarias, que es muy interesante porque como ellos se reúnen para hacer diálogos interesantes, como un juicio. El juicio en la cultura indígena, los juicios eran, se reúnen toda la gente, su familia, la comunidad, y deciden qué va a hacer con el muchacho o con la persona que hizo esa falta en ese momento, y es algo sencillamente fabuloso, y enfoca la educación en excusar supervivencia cultural y cohesión social de los pueblos indígenas del Cauca. ¿Listo? Sí. Ok, la formalización del CEIP en septiembre del 2024 en el marco de la Mesa Permanente de Concentración es un hito que destaca la capacidad organizativa y la resistencia cultural de estas comunidades. Este proceso, resultado de años de diálogo, concentración, muestra cómo las comunidades indígenas han negociado espacio dentro del sistema educativo nacional para implementar un sistema educativo que se asemeje a sus necesidades y responda a sus propias valores propios, ¿sí? Entonces, lo que venía diciendo el compañero, esta fundación, el sistema educativo indígena propio, es como hacer como ese empalme entre el sistema tradicional colombiano de educación, incluyendo más la participación de las comunidades indígenas, es decir, que estas comunidades no queden muy excluidas del ámbito nacional. Listo. Ok. Y pues desde la etnografía se ha notado que este movimiento, el sistema educativo indígena propio, no es solo un modelo educativo, sino que también es una manifestación de resistencia, pues lo hemos venido mencionando, es como este movimiento, un movimiento de lucha,
por ese sentir indígena, de ser reconocidos, de ser incluidos dentro de la esfera nacional, dentro de lo cultural, lo político, y pues esto también abre puertas para la enseñanza, para priorizar alguna enseñanza de los saberes ancestrales, sus propias lenguas, tradiciones, medicina, en fin. Y pues lo que hace este sistema es desafiar las tendencias homogenizadoras, es decir, salirnos de lo tradicional y tener en cuenta que también hay unas comunidades indígenas que incluso están mucho antes que nosotros, que también necesitan ser conocidas e incluidas en nuestro sistema político, ¿sí? Y pues esto también busca reivindicar los derechos de los pueblos indígenas y también incluir su propia educación. Bueno, entonces la investigación etnográfica ha sido una herramienta fundamental en el movimiento indígena, utilizada para documentar los saberes ancestrales, evidencias, problemas educativos y proponer soluciones y adaptarlas a sus realidades. Y existen ámbitos principales donde la investigación ha tenido impacto en la educación indígena. Por ejemplo, en la documentación de la cultura y la lengua, ¿sí? Investigaciones sobre la cosmovisión, lo que ya nombraba el compañero al principio, la historia, las prácticas lingüísticas y diseñar currículos que se adapten a estas necesidades y a estas formas de vida de las comunidades indígenas. Análisis de las políticas educativas, pues yo creo que la razón de ser de la etnografía dentro de este modelo de educación indígena, pues es analizar los efectos de la política educativa dentro de las comunidades indígenas y, llegado al caso, proponer alternativas y soluciones, ¿sí? La autogestión y pedagogía propia, pues a través de la investigación, esto ha permitido desarrollar modelos basados en el aprendizaje comunitario, la oralidad y en el territorio. Y por último, pues si bien es cierto que se han hecho bastantes avances dentro de la investigación o últimamente se han empezado a ver y a sentir esta necesidad de las comunidades indígenas dentro del ámbito educativo, pues todavía hay algunos desafíos, ¿sí? Se persisten algunos desafíos como la falta de algunos recursos económicos, de infraestructura y el reconocimiento legal de estos modelos educativos que tanto ellos necesitan y piden para ajustarlos. ¿Listo? Muy bien. Y pues en conclusión, el CEIP y el CRIC, o sea, el CEIP, el Sistema de Educación Indígena Propio, y el CRIC, el CRIC, analizando desde una perspectiva etnográfica, es una expresión tangible de la autodeterminación cultural y educativa de los pueblos indígenas del Cauca, específicamente estamos hablando del Cauca, pero también podemos hablar de una manera más globalizada en el contexto colombiano, ¿sí? Y este sistema lo que busca es garantizar una educación pertinente y de calidad para fortalecer la identidad, la cultura y la cohesión de los pueblos indígenas a las sociedades tradicionales. Y así pues también en parte ellos buscan asegurar la transmisión de sus saberes y valores a futuras generaciones. Es por eso que también a modo de conclusión podemos decir que la etnografía o la investigación